Inicio a este tiempo, bienvenidos cada uno de nosotros a estar aquí en la casa del Señor, bienvenidos a esta bendición que tenemos, amén, de acercar nuestro pie a la casa del Señor y venir y adorarle juntos en esta mañana. Oramos al Señor y le decimos gracias. Gracias, Señor, te damos en esta hora porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias por cada uno de mis hermanos que ya nos encontramos aquí en esta mañana. Los hermanos que vienen en camino, tráeles con bien, Señor. Los hermanos que nos verán en la transmisión también, ayúdanos a todos, Señor, que tu nombre sea glorificado en el medio de nuestro, Señor, que tu presencia venga a ser real en cada vida. Gracias, hemos orado y sabemos que tú estás aquí. Nosotros vinimos a adorarte a ti, Señor. Esta es tu casa. Nosotros hoy estamos aquí para adorarte. Trae a los hermanos con ese espíritu de adoración, con un ambiente espiritual, nos rodee tu presencia. Bendícenos, Señor, que no salgamos de la misma manera que hemos entrado, sino bendecidos, llenos de tu presencia. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Pueden pasar a sus áreas de clase en esta mañana? Gracias a Dios por estar aquí en este día que el Señor nos concede de vida y de salud. Aleluya. Hoy tenemos la lección número 22 para hoy día 30 de julio. 22 para hoy 30 de julio, la vida y los escritos de Salomón. Estamos hablando en esta unidad, la vida y los escritos de Salomón. Y la lección de hoy habla sobre la sabiduría de Salomón. La semana pasada iniciábamos esta unidad hablando un poco, ¿cómo es el lugar, hermanos? Sobre la ocupación del trono, cómo fue el posicionar a Salomón en el trono. Sabemos que hubo dificultades, que hubo problemas ante eso, pero les decía, normalmente cuando pensamos en Salomón pensamos en sabiduría, en gente, un hombre que fue muy sabio. Y hoy vamos a estar hablando sobre esto, sobre la sabiduría de Salomón. Aleluya. Y la verdad central dice: la búsqueda de la sabiduría divina abre la puerta al favor de Dios. La búsqueda de la sabiduría divina abre la puerta al favor de Dios. Si tú le buscas, hayas bendición. Amén. La búsqueda de la sabiduría divina abre la puerta del favor de Dios. Si le buscamos, ahí hay bendición. Amén. Y el versículo clave está en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 9, y dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poco sobre esto, el corazón entendido que habla aquí, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. La sabiduría de Salomón, les digo, vamos a hablar sobre esto. La vida cristiana se caracteriza por crecimiento, ¿verdad? Crecimiento, el avance en la voluntad de Dios, en los caminos del Señor, crecimiento, dice la palabra. Y tal crecimiento es imposible que se produzca si no hay búsqueda del Señor. Es a través de la búsqueda del Señor como podemos crecer. Aleluya. No es imposible hacerlo en nuestra propia fuerza, tenemos que hacerlo siempre en la ayuda del Señor. Necesitamos el poder de Dios en cada uno de nosotros, y la palabra del Señor en este día nos habla sobre eso, nos enfoca cómo el Señor ofrece gratuitamente a cada uno de nosotros ese crecimiento, esa bendición, ¿verdad? Y muchas personas no tienen esa bendición porque no lo piden. Entonces eso es lo que nos va a hablar la palabra del Señor. Empieza la lección diciendo que si yo pudiera pedir un deseo en mi vida, ¿qué sería? Si pudiéramos pedir un deseo. Hace algunas semanas o no sé cuánto, un mes, a lo mejor no sé cuánto, hubo la loto, ¿cómo se llama esa? Que hubo $1,000 millones estaban en juego, 1,000 millones, $1 billón estaban en juego. Y estaba una cosa impresionante, ¿verdad? Se fue nadie se la ganaba hasta que ya quedó en $1 billón, $1 millón de millones. Dije,
imagínate ganar esa cantidad. Y si hubo una persona que se la ganó, quién sabe, todavía no dicen que sale, pero la persona hasta que el que vendió el cachito de la lotería ahí en California, hasta él ganó $1 millón para su negocio ahí, imagínense nomás por venderlo. Y cuando, imagínense la persona que se gana eso, porque sí ya hubo un ganador, me quedé yo, wow, un deseo. ¿Qué podríamos pensar cuando hablamos de un deseo? ¿Qué podríamos hacer con, pues no, ni con 1 millón, con 100,000, con, ¿verdad? Con una cantidad así de dinero? Pero cuando pensamos en un deseo, ¿qué pediríamos? ¿Qué pediríamos cuando hablamos de un deseo? A lo mejor tiempo. A veces vemos en el Facebook ahí, ¿verdad? Que gente dice, Señor, dame 1 minuto nada más para abrazar a mi mamá o para abrazar a mi papá. 1 minuto nada más para estar ahí cerca del tiempo. Quisiéramos tiempo, quisiéramos dinero, quisiéramos una amistad, quisiéramos salud, quisiéramos paz, fortaleza. ¿Qué quisiéramos? Un deseo. Es fácil soñar con objetos, con habilidades que desearíamos tener. Les digo, a veces es divertido como esto, ¿verdad? Pensar en el dinero, ¿cómo me lo voy a ganar si no compré ni un cachito de lotería? Pues no, así está más difícil ganármelo. Pero a veces es pensar, es divertido pensar o soñar en dinero, en posesiones, pero a veces deseamos tener algo más que eso, ¿verdad? Como les decía ahorita, hace unos momentos, un momentito con mi mamá, un momentito con mi papá, abrazarlo, ¿verdad? Y estar ahí con él otra vez. Y la lección de hoy nos ayuda a poner nuestros deseos en perspectiva. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que deseamos? La historia del reinado de Salomón comienza con esta declaración importante, ¿verdad? Que está en el segundo libro de Crónicas. Esta lección va a estar en 2 pasajes, una en las Crónicas y otra en Reyes, en primer libro de Reyes. Pero hay un pasaje en segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Y dice, Salomón, hijo de David, segundo libro de Crónicas 1:1, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. La lección pasada hablábamos sobre lo tormentoso que fue para que Salomón pudiera llegar a ser el rey, cómo hubo problemas y situaciones aún entre su misma familia, un hermano de ellos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que ahora, en este pasaje, aquí estamos en el segundo libro de Crónicas 1:1, Salomón ya había sido afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Ya en este pasaje Salomón ya estaba reinando, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice la palabra que el rey Salomón, en él encontramos un increíble ejemplo de la bendición que es tener la presencia de Dios en la vida de cada uno de ellos, porque dice, Jehová su Dios estaba con él. Si no tuviera nada más, nomás con saber que Dios estaba con él, era una bendición bien grande, la presencia del Señor habitando en la vida de este hombre. Y dice la palabra que así es para cada uno de nosotros. Cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a Él, el Señor se glorifica en cada uno de nosotros. Primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 10 al 23, dice la palabra del Señor que Salomón era rico más que cualquier otro. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 10, 23 y 24. Así excedía el rey Salomón, primer libro de Reyes 10, 23, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Era el hombre más rico, conocemos en la palabra del Señor, más rico que cualquier otro sobre la tierra, dice la palabra del Señor. Personas del mundo querían conocerlo,
Es decir, Salomón era reconocido por su riqueza, pero también era famoso. Pero nada de estas cosas era suficiente. Él anhelaba un regalo más grande de Dios, más grande de Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 1 al 9. Ahí empieza nuestra lección en esta mañana, que hablamos sobre la sabiduría de Dios. Y dice la palabra del Señor, primer libro de Reyes, capítulo 3. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pido lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado tu gran misericordia, en la que diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Este último versículo es el versículo que tenemos como versículo clave, ¿verdad? Y este pasaje comienza con la descripción del reino de Salomón, cómo comienza su reinado, ¿verdad? Primero empieza a hacer relaciones, se casa con la hija de Faraón, el rey de Egipto. La toma a la hija por esposa y la trae a la ciudad y empieza a edificar la casa, su casa y la casa de Jehová, los muros de Jehová, de Jerusalén alrededor. Empieza él a hacer trabajo, empieza ya el reinado en forma de Salomón, y vemos cómo la palabra del Señor nos habla que Salomón era cuidadoso y era devoto en su amor para con el Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 3 dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Salomón, dice la palabra, amaba a Jehová, amaba a Jehová. Qué importante es cuando nosotros hablamos de el conocer al Señor, de cómo la voluntad del Señor y su bendición sea sobre nuestra vida. Lo primero que tiene que haber es amor de nosotros hacia el Señor. Nosotros tenemos que amarlo, amar al Señor, pero la palabra del Señor nos habla de que este amor que aquí se describe va mucho más allá de un afecto. Esta palabra que se usa de amor aquí describe la relación cercana, la relación íntima. Muchas veces en la palabra del Señor encontramos la palabra conocer, y lo conoció, y conoció a Dios. Y es la misma palabra que se usa en Génesis cuando la Biblia dice que Adán conoció a su mujer. Esa relación íntima. Cuando hablamos de amar al Señor, es esa relación estrecha que tiene que haber entre nosotros con el Señor. Cuando en este pasaje nosotros leemos que Salomón amó a Jehová, habla de esto, de esa relación íntima, estrecha con el Padre. Tal amor abarca compromiso, preocupación moral, que incluye comportamiento para honrar, y esto sostiene la relación. Aleluya. Lo que en la palabra del Señor nos habla en los versículos siguientes, pues no es de sorprendernos. Si Salomón tenía esa relación cercana con el Señor, pues lo que viene después en estos siguientes versículos
habla de la respuesta del Señor a su vida. A partir del versículo 5 dice la palabra que en el 4 que él iba a los lugares altos, sacrificaba ahí, y dice, fíjese cuántos sacrificios hizo. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. 1000 sacrificios. Ya en ocasiones anteriores hemos visto todo lo que implicaba la celebración de un sacrificio. Imagínense ustedes hacer 1000 sacrificios para ofrecer delante del Señor. Él quería agradar al Señor, no sabía cómo hacerlo, y hacía esos sacrificios y bendecía al Señor, y no se conformaba con hacer los sacrificios que la ley le exigía, sino que él daba mucho más que eso. Él daba mucho más, ofrecía hasta 1000 holocaustos, dice la palabra. Y cuando él estaba en esa adoración al Señor, dice el versículo 5, que se le aparece Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Perdón. Me checaron, no tengo COVID, no traigo estrepto, nada, no es como una alergia, ¿verdad? Pero está un poco incómodo el asunto. Gracias. Aquí tengo una pastillita también, gracias. En el versículo 5 dice que se le aparece Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Hace unos momentos iniciaba la lección de esta manera: si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Esto fue lo que la palabra del Señor nos habla aquí. Dice que se le aparece el Señor a Salomón una noche y le dice, en el versículo 5, pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Qué tremendo es, ¿verdad? Cuando el Señor le pone una bandeja así grandísima, le dice, dime lo que quieras. Yo les decía, hay gente que puede decir dinero, dame dinero, ¿verdad? Les decía hace unos momentos en ese juego de lotería que hubo hace algunas semanas, que había $1,000 millones en juego. 1,000 millones, gente, pues ganarme la lotería, yo podría ayudar a mucha gente, yo podría hacer muchas cosas, ¿verdad? Y empezamos a pensar en qué podríamos hacer, o dame salud, o dame algo. Gracias, hermano. Empezamos nosotros a pensar en qué es lo que nosotros podemos hacer y qué podemos pedir al Señor. Y dice la palabra del Señor que Salomón le dice, él le habla y le dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia en la que le diste hijo que se sentase en tu trono, como sucede en este día. Él empieza a hacer algo, empieza a recapitular. El sueño, Dios le aparece a Salomón y le dice, te voy a conceder lo que tú quieras, pídeme lo que quieras que yo te dé, pídeme lo que quieras que yo te dé. Pudiéramos esperar de David como un rey nuevo, ahí, ¿verdad? Pues pidiera, no sé, protección militar, que nadie nos ataque, danos poder para vencer en todas las cosas, ayúdame en estas cosas, ¿verdad? Que están pasando aquí, prosperidad para la nación, paz. Cuántas cosas podría haber él pedido, ¿verdad? Pero Salomón recordó las muchas veces que Dios había actuado con David, su papá. Él lo vio, cómo Dios había actuado para con él, ¿verdad? Y a través de actos de amor durante el reinado de David, y él le dice, tú hiciste misericordia a tu siervo David. Le empieza Salomón a decir, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta grande misericordia en la que diste hijo que se sentase en tu trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir. Él reconoce su necesidad, ¿verdad? Él hace un vínculo entre la fidelidad de David y el amor de Dios. Mi padre te fue fiel, y tú fuiste fiel para con él, ¿verdad? Y David, pues conocemos en la palabra del Señor que estaba lejos de ser perfecto, pero amaba al Señor, y muchos pasajes de la palabra lo mencionan en primer libro de Samuel 13:14, en Hechos 13:22, se le reconoce a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Él amaba al Señor. Y Salomón reconoce ese vínculo que había entre cómo fue fiel David al Señor y cómo Dios lo ayudó en todas las cosas. Salomón también reconoce sus defectos. Soy joven,
yo no sé cómo entrar, ni cómo salir, ni cómo voy a hacer todo esta gran encomienda. Imagínese usted ser el sucesor de David, un hombre tan amado. De la misma, ¿se acuerdan cuando hablábamos también hace algunos meses anteriores de la sucesión de Josué a Moisés? Después de Moisés, de ese gran liderazgo, venir Josué, un muchacho que siempre estuvo a la sombra de él ahí, pero la palabra del Señor dice que el Señor estaba con ellos. El Señor tenía un propósito para cada uno de ellos. Dios había propuesto, vimos en la lección de la semana pasada, que no fuera otro de los hijos de David, sino que fuera Salomón el que tenía que estar ahí en el trono, y el Señor sabía por qué, ¿verdad? Salomón también reconoció sus defectos, era joven, de poca experiencia, pero tenía una responsabilidad, liderar esa nación, y yo necesito tu ayuda, Señor, necesito que tú me ayudes. Entonces Salomón le pide lo que necesitaba en vez de lo que quería. ¿Qué hubiera querido? Les digo muchas cosas, posesiones, pero le pide lo que necesita. ¿Qué es lo que necesita? En el versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Dame un corazón entendido, dame un corazón sabio, ¿verdad? Para poder juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y discernir entre lo malo. David le pidió a Dios, les digo otra vez, lo que necesitaba en vez de lo que quería. Y aquí habla de 3 puntos que describen estos términos de la sabiduría. Y dice, el primero es, escucha, les dice el Señor, da pues a tu siervo un corazón entendido, una mente que escucha, una mente que esté atenta a las cosas que vienen ahí, dice la palabra del Señor. Y también implica más que la audición física, ayúdame a escuchar tu voz, ayúdame a entender lo que tú quieres para este pueblo. Y después le dice, para juzgar a tu pueblo, para juzgar, para gobernar. Habla de la naturaleza práctica de la responsabilidad que Salomón tenía de supervisar, de gobernar, el tener buen juicio al estar gobernando. Supervisar las necesidades diarias de la nación, todo lo que iba a estar pasando ahí. Ayúdame a tener buen juicio, para juzgar a tu pueblo. Y después le dice, para discernir entre lo bueno y lo malo. Era indispensable para Salomón, ya que este conocimiento abarcaba lo práctico y lo espiritual también. La seguridad del pueblo dependía de esa correcta relación que él tuviera con Dios, para saber qué era lo bueno y qué era lo malo. Y esto solamente podía hacerse cuando permaneciera en una relación cercana con Dios, de obediencia al Señor, vivir en obediencia. Entonces tenía que tener un corazón entendido. ¿Para qué? Para poder hacer buen juicio con el pueblo, y para poder, ¿qué cosa más dijimos? Para discernir entre lo bueno y lo malo. Tenía que hacer estas cosas, tenía él que juzgar al pueblo, tenía que oír la voz del Señor para poder tomar decisiones en cuanto al pueblo. Y es muy importante que nosotros lo hagamos esto, hermanos, en cada uno de nosotros. Como cristianos podemos notar la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Cuándo es cuando lo notamos? Cuando estamos cerca del Señor. Porque la gente que no sirve al Señor, no hay ninguna diferencia entre lo bueno y lo malo. Vámonos, así vamos derecho. ¿Qué es lo que nos hace discernir entre el bien y el mal? Dios, mi cercanía con Dios. Por eso Salomón decía, ayúdame, ¿verdad? Que ser un siervo entendido, que escuche tu voz. ¿Para qué? Para juzgar a tu pueblo, aquellas personas que necesitan un juicio en mí, ¿verdad? Que yo voy a tomar decisiones sobre su vida, que voy a poder discernir entre lo bueno y sobre lo malo, porque la nación entera depende de mi juicio con Dios, de mi audición con Dios, de lo que Dios me está guiando, de mi obediencia a Dios, de mi cercanía con Dios. Es la única manera como podemos vivir la vida de fe, hermanos, en una cercanía con Dios. No hay tal como vivir de lejos, ¿verdad? Cuando en la palabra del Señor encontramos a
a Zaqueo, que iba pasando el Señor, allá andaba él entre las ramas, Zaqueo, ¿verdad? Le dijo, no, es necesario que desciendas y que yo vaya a tu casa. No podemos seguir al Señor de lejos, tenemos que estar ahí, en su presencia, cerca de Él, para poder vivir esta vida de fe que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Avanza la palabra del Señor, pero ahora vamos al libro de las Crónicas. Les decía hace unos momentos que vamos a estar en esos dos pasajes. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Este es un pasaje muy semejante a lo que acabamos de leer en los Reyes, en primer libro de Reyes, capítulo 3, Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 1 al 10. Dice la palabra: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, lo mismo que acabamos de leer, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció en sobremanera. Convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares. Aquí da un poco más de imagen, de escenario de todo lo que ocurría allá. Allá solamente vimos que en los lugares altos ofrecía los sacrificios. Aquí dice que convocó a todo Israel, a jefes de millares, de centenas, de jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Basalael, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba ahí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Digo, muy parecido a lo que habíamos leído. Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Muy parecido, ¿verdad? Muy semejante el pasaje que acabamos de leer ahorita, un pasaje que se escribió siglos después. Las crónicas se escribieron siglos después, ya cuando el pueblo regresaba del exilio babilónico. Entonces entran a la ciudad y es cuando se hace esta narración aquí. Y la palabra del Señor habla aquí más específicamente sobre la palabra fidelidad, sabiduría, ¿verdad? Aquí ya específicamente, en el otro dice dame entendimiento para juzgar, ¿verdad? Aquí ya dice dame sabiduría y ciencia, dice el versículo 10. Sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién gobernará a tu pueblo tan grande? Sus palabras se enfocan enfáticamente en la fidelidad del pacto de Dios con su pueblo a lo largo de la historia, recordándole al pueblo que este Dios fiel los va a restaurar nuevamente. Esa ligera diferencia en la redacción solamente se encuentra, lo que decía ahorita, en la palabra que viene aquí, que es sabiduría, donde Salomón pide esto, ¿verdad? Ya hablábamos un poco sobre eso hace unos momentos, sobre lo que Salomón pide en estas tres cosas: la capacidad de entender, el corazón entendido, la capacidad de juzgar y también la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando hablamos de la sabiduría, pues Salomón yo creo que es un tema que le apasionó, el hombre más sabio que ha existido, y los libros que él escribió, en el libro de Eclesiastés, en el libro de Proverbios, encontramos infinidad de veces la palabra sabiduría. Estuvo ahí constantemente. Ofrece Proverbios, yo creo, la más amplia descripción de ese atributo de la sabiduría. En Proverbios 2:6 dice que Jehová dará sabiduría. En estos pasajes no tenemos oportunidad de entrar a cada uno de ellos, pero Salomón habla que Dios es la fuente de esa sabiduría. También en Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría. En cada uno de esos pasajes
están mencionando la sabiduría. En el 4:11 dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado. En Proverbios 8:11 dice, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Pasaje tras pasaje en el libro de Proverbios habla sobre la sabiduría, lo importante que es para cada uno de nosotros ser sabios, entendidos en lo que hacemos. En Proverbios 11:2 dice, con los humildes está la sabiduría. En el 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. En el 28:26, el que camina en sabiduría será librado. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de la sabiduría, se refiere al intelecto. Está conectado con el rasgo de tener buen juicio. Buen juicio, dice la palabra del Señor. Los líderes, el pueblo sabio busca consejo, ¿verdad? Siempre la palabra del Señor nos está hablando sobre cada uno de estos pasajes, y la palabra del Señor se aplica a nuestra vida. Nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude a ser sabios a cada uno de nosotros. Vemos cómo la palabra del Señor habla de esto. La sabiduría se refiere a una habilidad práctica. A una habilidad práctica, lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Avanzamos un poco en esta hora. Ahí mismo donde estamos, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, del 11 al 17, dice: y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Y juntó Salomón carros y gente de a caballos, y tuvo 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey de Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 450. Y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los Eteos y para los reyes de Siria. Aquí es la palabra del Señor. Estos pasajes hablan de el impacto que viene de la sabiduría. Cuando pide él sabiduría, lo que ocasiona, ¿verdad? Acarrea bendición. Le dice el Señor, como no me pediste riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la cabeza de tus enemigos, ni nada de esas cosas me pediste, todo eso iba a ser acumulado a la vida de él, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque qué importante es aprender a ser sabios cuando nosotros pedimos. Aprender a pedir lo que necesitamos más que lo que queremos, cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Dios enriqueció a Salomón y a la nación más allá de su comprensión, más allá de lo que de lo que era posible e imaginable. Hizo beneficios prácticos porque le brindó seguridad al pueblo, a la nación, proporcionó defensa, testificaba a las naciones vecinas cuando el pueblo empezó a enriquecerse, el pueblo de Dios. Dice la palabra que ellos habían sido esclavos, hermanos, y ahora empezaron a enriquecer y a crecer de una manera impresionante. Todo esto era testimonio para las naciones de lo que la grandeza de Dios puede hacer. Y dice la palabra del Señor que hizo aquí, menciona ciudades de carros, dice aquí. Estamos en el versículo ¿en el cual estábamos? Ciudades de carros, en el 14. Juntó Salomón carros y gente de a caballos, y tuvo 1,400 carros, 12,000 jinetes, los cuales puso en la ciudad de los carros. O sea, hizo como tal ciudades
que estaban como contención para que nadie pudiera atacarlos. Esas ciudades de los carros, dice la palabra, que estaban identificadas como Azor, en el extremo norte, en el Megido, en el valle fértil de Jezreel, en el monte Carmelo, en Manaser, en Geser, en las tierras bajas de Jerusalén. Estas ciudades de los carros, o sea, ciudades armadas, con carros, con jinetes, con caballos, para protección. Eso es lo que puede hacer el dinero, da protección. Protegió la ciudad y todo lo que había, ¿verdad? Él no pidió dinero, pidió sabiduría, pero en la sabiduría le vino bendición. Dios empezó a prosperarlo de una manera impresionante y dice la palabra que esas ciudades estaban ahí fortificadas, dice la palabra, en extremo, y ocupaban un área estratégica. Amén. Y todo eso brindaba seguridad a la nación. En esos versículos 15 al 17, ahí habla también, narra la riqueza que acumuló, porque dice la palabra que acumuló el rey plata y oro en Jerusalén. ¿Cómo dice? Como piedras. Imagínense ustedes, así como tenían piedras, pero eran oro y plata. La forma como ellos habían crecido en abundancia, dice la palabra del Señor. Y el rey acumuló plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro, el cedro que era de las maderas más caras y más escasas, porque las importaban desde el Líbano. Era un suministro que indicaba riqueza. Y dice la palabra del Señor que estamos en el 15, y cedro como cabra higos de la cefela en abundancia. ¿Quién sabe qué querrá decir? No me traje mi teléfono para ver otra versión, pero era de una manera abundante lo que tenían ahí en el de cedro, dice la palabra del Señor. En los versículos 16 y 17 habla de los mercaderes que compraban por contrato caballos. También dice, como Salomón había sido sabio, él hizo relaciones, tuvo muchas relaciones, conocemos en la palabra del Señor, ¿verdad? Que se casó, que tuvo muchas esposas, muchas concubinas. Muchas de esas cosas eran relaciones estratégicas. Por ejemplo, iniciamos diciendo, se casó con la hija de Faraón de Egipto. Ya hizo un puente con este hombre. Y se casaba y hacía conexiones, trataba de mantener la paz. Nunca hubo paz más en Jerusalén, solamente en el reinado. David fue un hombre guerrero. Lo veíamos la semana pasada. Él no pudo construir el templo porque sus manos estaban manchadas de sangre. Le dijo el Señor, has derramado mucha sangre. Era un guerrero. Pero Salomón hizo paz con sabiduría, con la forma como pudo gobernar la nación. Y dice la palabra que como era un hombre sabio, Israel tenía una ubicación estratégica. Hace unas semanas hablábamos un poco sobre un mapa del recorrido de Pablo, y veíamos cómo de este lado donde estaba, desde donde zarpó Pablo de Capernaum, estaba hacia acá está Asia, en el mapa, ¿verdad? Donde me estoy ubicando, hacia abajo está África. Estaba en un lugar estratégico para tender puentes, y eso fue lo que hizo. Se enriqueció muchísima gente, todo el comercio tenía que pasar ahí por donde ellos estaban, y él lo hizo de esa manera. Y dice la palabra que los caballos de Egipto eran muy apreciados, y dice la palabra que los mercaderes del rey compraban por contrato caballos, lienzos finos de Egipto para Salomón. Fue un hombre poderoso en amasar riquezas. Subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150. Así es como compraban, dice la palabra del Señor, en medio de ellos por todos los reyes de los heteos y por los reyes de Siria, ¿verdad? La palabra del Señor nos habla de esa sabiduría que él tuvo para amasar riquezas, lo que a su vez bendijo a la nación y permitió que se pudieran convertir en la entidad más importante de la región. Fueron poderosos. Dios usó el don de la sabiduría que Salomón pidió para que el pueblo se glorificara, para que el pueblo fuera bendecido y para que cumpliera su plan. Gloria a Dios, aleluya. El tiempo avanza bien rápido, ¿verdad? Pero dentro de las cosas que vimos que Salomón pidió por sabiduría,
dijimos que era la capacidad de la inteligencia para emitir juicios, ¿verdad? Y cuando Dios derrama su bendición sobre él y esa petición le es contestada, él se da cuenta que el Señor lo contesta. Vamos al libro de los Reyes, otra vez, al primer libro de Reyes, capítulo 3. Nos habíamos quedado en el versículo 9. Es muy parecido a lo que acabamos de leer. Ahorita vamos al versículo número 16. Dice, en aquel tiempo vinieron, estamos en el primer libro de Reyes 3, 16. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas y ninguno de fuera estaba en casa sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío a su hijo muerto. Cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Dice la palabra que empezó, les decía de las cosas que él pedía sabiduría para gobernar al pueblo, y viene una situación en la que él tiene que emitir juicio en cuanto a este punto, esta situación donde 2 mujeres que dice la palabra que eran prostitutas, cada una dio a luz, uno de los niños muere, es un pasaje que conocemos, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Uno de ellos muere en la noche, señala cuál es la razón, que la mamá se quedó dormida y lo aplastó, ¿verdad? Pero pues yo no me quedo sin mi hijo, fue y se lo cambió y me quedo con el otro, ¿verdad? Y cuando se despierta la mamá, se da cuenta que ese no es su hijo, ¿verdad? Ya a la mañana cuando puede verlo con claridad. Y dice la palabra del Señor en el 23, ¿cuál fue la respuesta que dio Salomón? Dice, y el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, tráiganme una espada. Y trajeron al rey una espada. Cuando se refiere a una espada, está hablando a alguien que maneja una espada, ¿verdad? Al espadachín con toda espada, ¿ok? Y dijo el rey, le trajeron la espada. En el 25, enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. Vamos a acabar el problema, ¿verdad? Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y le dijo, ay, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, mira, ni a mí ni a ti, vamos a partirlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella al hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Qué manera, ¿verdad?, de arreglar el asunto, ¿verdad? Porque estaban las mujeres alegando, en ese tiempo no había ADN ni cuál, ¿verdad? Nada, nadie los había visto, nomás estaban ellas dos ahí, una estaba diciendo es mío y la otra es mío. Dijo, mira, vamos a sacar el problema, lo partimos y te doy un pedacito a ti. No, la que era la mamá de veras dijo, no, mejor dáselo, pero que viva mi hijo. Y la que no era la mamá dijo, sí, pues de una vez, ni tú ni yo. No, pues ya sabía cuál era la mamá, ¿verdad? La que le pudo las entrañas, ¿verdad? De que, no, ¿cómo lo vas a matar? Mejor, aunque no esté conmigo, pero que esté vivo el niño. La sabiduría, la capacidad de emitir juicios. Es importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Cuando hablamos de sabiduría, significa cultivar una forma particular de pensar y luego vivir consecuente a eso. Vivir consecuente a lo que nosotros creemos. La sabiduría es el medio por el cual aplicamos correctamente la palabra de Dios, las decisiones diarias.
Esta semana, hermanos, pensemos en el hábito, cultivemos el hábito esta semana de pedirle al Señor sabiduría al tomar decisiones. Cada día, levántese y dígale: Señor, dame sabiduría este día. Dame sabiduría. La Biblia nos dice en Santiago 1:5, si alguno está a falta de sabiduría, pídala a Dios. Por eso les decía al iniciar, muchas veces carecemos de estas cosas porque no las pedimos. Pidámosle al Señor: dame sabiduría. Aún en cosas pequeñas, dame sabiduría para discernir tu voluntad, para discernir cómo es que tengo que hacer esto, cómo es que tengo que hacer aquello. Ayúdame. Cuando tú se lo pides, Dios lo toma en cuenta. Más que cualquier otra cosa que anheles, pide lo que necesitas, no lo que quieras. Señor, necesito tu presencia. Señor, necesito que me ayudes. Señor, necesito sabiduría. Y lo demás, dice la palabra, viene por añadidura. Nos ayude el Señor. Amén. Nos ponemos de pie en esta hora. Padre, en esta mañana te damos gracias por estar aquí en este día que tú nos has concedido de vida, de salud, el privilegio de estar aquí en tu casa. Recibe gloria y honra en el nombre de Jesús. Tu gracia sea sobre cada uno. Danos más de ti. Danos sabiduría. Danos conocimiento de tu presencia, Señor. Ayúdanos a vivir consecuentes a esto que conocemos de ti. Te conocemos a ti como el único Dios verdadero y vemos el beneficio de la sabiduría. Cuando pedimos sabiduría sobre cualquier otra cosa que podamos querer o desear, tu presencia y tu añadidura viene a nuestras vidas. Danos más de ti, danos de tu gracia, Señor. Ayúdanos a vivir una vida consecuente, a discernir entre lo bueno y lo malo, a obedecer tu voluntad. Señor, cuando te conocemos a ti podemos distinguir claramente el bien del mal. Ayúdanos a ser sabios, a ser prudentes, entendidos, como hijos tuyos, a vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.